Es un placer comenzar Zona Fútbol del diario As Colombia con el profesor Ángel Capa. Ya en la introducción, ustedes saben perfectamente quién es el profesor Ángel Capa. Le agradecemos que esté con nosotros, profesor Ángel. Y quiero empezar preguntándole algo simple. ¿Hay verdades absolutas en el fútbol o el resultado es la única verdad? No, no, el resultado no es la única verdad. El resultado es lo más importante, eso por supuesto, porque uno está compitiendo y por lo tanto lo que quiere es ganar. Pero no es lo único importante. También importa el juego y también importa el respeto que uno le tenga a la historia de lo que está haciendo. El fútbol tiene una historia mundial extraordinaria y entonces hay que respetar esa historia porque uno es producto de esa historia. Y por lo tanto, claro que queremos ganar, porque estamos compitiendo, pero también queremos jugar bien, porque si jugamos bien y ganamos, ganamos dos veces. Y si jugamos mal y perdemos, perdemos dos veces. Porque por lo menos ese es mi criterio, eso es el concepto donde yo me formé. Y eso para mí es innegociable. Sí. Ahora, esa es la intención, eso no quiere decir que todos los equipos que uno integra o que entrena van a jugar bien todos los partidos, no, a veces las cosas no salen. A mí me gustaría ver a los escritores que tiran tanta, bueno, antes se tiraban los papeles que no habían resultado al canasto, a ver cuánto tiraba, a ver si publican eso, a ver qué tal es. Entonces, nosotros en el fútbol siempre intentamos, por lo menos yo siempre he intentado cuando jugaba y cuando entrenaba, que mis equipos jueguen bien. A veces lo conseguía y otras veces no. Profe, es que yo creo, César y profe, que más que por su carrera de futbolista, de técnico, el profe es muy recordado por esa identidad que tiene, la forma en la que habla, esa filosofía, por llamarlo de alguna manera, de la que ganar no lo es todo, sino la forma en cómo se gana, la forma en cómo se juegan los partidos. Profe, ¿cómo nos podría describir esa filosofía Sí, suya? sí. Yo fui formado en mi barrio, claro. Y voy a contar una anécdota que ya la conté muchas veces, pero que demuestra cuál era la formación que teníamos. Yo jugaba lo que se llamaba en aquel momento, en el barrio le decíamos el baby fútbol, que era el fútbol de salón, fútbol. Éramos niños de 11 años. Y teníamos muy buen equipo, salimos campeones, goleábamos siempre. Y un partido ganamos 17-4. Y el entrenador nos dijo que habíamos jugado muy mal y que así no había que jugar, que había que jugar bien al fútbol. Y que habíamos ganado porque el rival era inferior. O sea que yo con 11 años dije, pero ¿cómo? Ganamos 17-4 y jugamos mal. Y ahí empecé a aprender que efectivamente, que había que jugar bien al fútbol, que no estaba permitido, entre comillas, jugar de cualquier manera para ganar. Ahí empezó mi formación. Y después también en todas las divisiones inferiores que yo hice en el club de donde yo nací, el barrio donde yo nací, que se llama Villamitre. Después pasé a Olimpo y a la selección de Bahía Blanca, que hasta ahí llegué, pero siempre con la intención esa, ¿no? De que había que jugar bien, porque si te equivocabas en pases o no acertabas en, yo qué sé, en una acción del juego, después en tu barrio los compañeros tuyos se encargaban de recordártelo durante toda la semana. Entonces esa fue la formación que yo tuve y que sigo respetando, ¿no? Sucedió con Flick recientemente con el Barcelona, ganaron 4-0 y dijo, ganamos, pero cometimos muchos errores que hay que resolver. Profe Capa, a propósito de el buen juego, de la evolución del fútbol, pues hemos visto que evoluciona en lo físico, evoluciona en el método, evoluciona en la información, la data, ofrece una cantidad de cosas, pero ¿ha evolucionado el fútbol, el juego? No, no, al contrario. Una vez en un congreso de entrenadores, alguien dijo que bueno, que no se puede comparar el fútbol moderno con el fútbol de años anteriores, porque ahora se corre más. Y yo le pregunté si correr más significaba jugar mejor.
porque lo más importante para mí es jugar mejor, y no correr más. Hay que correr cuando se debe, y otras veces no hay que correr nada, hay que estar quieto, en fin. Eh, yo creo que no, que en fútbol no se evolucionó. Yo creo al revés. Yo creo que el futuro del fútbol está en el pasado. No quiero decir que hay que jugar como en los años 30, pero sí que hay que jugar como se jugaba hace unos años. Por ejemplo, yo diría que en Colombia hay que jugar como el equipo donde estaba Valderrama, Freddy Rincón, donde dirigía Pacho Maturana. Ese es el fútbol que hay que jugar, diría yo. Yo no puedo hablar de la Colombia actual porque no lo he visto, no veo resúmenes. Vamos a suponer que juega igual, pero eso sería volver al pasado. Ahora, a ese ritmo, no, claro, el hombre va cambiando, pero no por eso. A ver, por ejemplo, Fangio fue campeón del mundo 5 veces. Y no por eso es inferior al campeón del mundo actual de automovilismo, que no sé cuál es, porque no sigo el automovilismo. Pero no quiere decir eso de que hay que despreciar cómo manejaba Fangio o cómo jugaba el pibe Valderrama, que para mí es lo máximo que yo he visto. Una vez escribí que el fútbol se juega como juega Valderrama. Bueno, de esa manera hay que jugar al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el fútbol significa algo más que ganar. El fútbol tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra identidad. No podemos despreciar el modo de jugar, porque nos estamos despreciando a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, profe, pues eso sí ha cambiado bastante. Creo que volviendo un poco a lo del barrio, ese fútbol del barrio que se jugaba, bueno, que se tenía mucho respeto por el que jugaba mejor, por el que se destacaba más jugando a la pelota, ha cambiado totalmente. Lo decía Pablo Aimar, después de que Argentina sale campeona del mundo, que bueno, ahora los chicos como que se les quita un poco esa magia para jugar, se les prohíbe hacer un poco, digamos, las cosas que saben hacer en la cancha, se manda a un chico, digamos, de 17 años al gimnasio a que, bueno, que maneje su físico de forma diferente a como se hacía hace algunos años, pero en su opinión, ¿cómo se podría equilibrar las dos cosas? Porque claramente el fútbol ha cambiado y claramente para llegar a la élite sí se necesitan esas cosas de hoy en día. No, es que eso hay que despreciarlo. Es decir, si mandamos al chico al gimnasio en vez de mandarlo con una pelota, estamos equivocados. Es decir, yo he visto también jugadores de 11, 12, 13 años calentar antes de jugar. No sé por qué tiene que calentar antes de jugar un chico. En mi vida calenté antes de jugar y nunca me pasó nada. Sí, no, pero ahora se corre más rápido. Bueno, pero el chico también tiene otra formación física. Y además, cuando el chico juega al fútbol, se está preparando también físicamente, porque salta, frena, arranca, va a un costado, va al otro costado, tiene que girar. Todo eso es preparación física. Ahora, ¿de qué manera se aprende a jugar? ¿O de qué manera se puede mejorar el juego? Jugando. ¿De qué manera se aprende a vivir? Viviendo. Yo no puedo sentar a un chico de 17, 18 años y decirle, te voy a explicar cómo es la vida. No, no. Tampoco puedo a un guitarrista que haga ejercicios con las manos, es decir, para que tenga agilidad en las manos. No, dale la guitarra. Y a un que toca cualquier instrumento, toca el piano, dale el piano para que aprenda y para que mejore. Y a un chico que juega al fútbol, dale una pelota y dale compañeros y que juegue. Y el entrenador tiene que orientarlos. Nada más que eso. Eso es como de la manera que se puede mejorar este juego es jugando y no corriendo, porque correr mucho no significa nada en el fútbol, ¿no? Para mí, manera de ver, ojo, que yo estoy Sí. hablando como si tuviera la verdad, eso mi manera de ver. Pero es una parte de la verdad bien importante. Ha dicho usted, profesor Capa, una frase contundente. La evolución del fútbol está en el pasado. Jugadores del presente excepcionales, como Yamal, como Mbappé, como Vinicius, ¿qué tendrían que agarrar del pasado para ser mejores? Bueno, esos jugadores que nombraste juegan como se jugaba siempre. Entonces, nada, tendrían que. Yamal tiene un equipo que lo respalda porque juega de esa manera.
En cambio, Mbappé y Vinicius, el Real Madrid no está jugando bien, no tiene una idea definida en favor de la calidad de los jugadores y por lo tanto resuelve las cosas individualmente, cosa que cuando uno juega colectivamente, juega con más compañeros, la solución no está individual, sino está colectiva en principio. Después yo le puedo agregar a eso alguna acción individual, por supuesto. Pero esto es como los músicos de jazz. Estás escuchando algo de jazz y de pronto sale un solista y toca, pero vuelve a la melodía colectiva y siguen tocando y de pronto aparece otro solista y vuelve. Pero no solamente la música es de cuestión de solistas. La música tiene una partitura que se respeta y también tiene, como decía Menotti, o que lo sacó de Borges, también él lo dijo, es el fútbol, es el orden para la aventura. Es decir, se parte de un orden, porque somos 11, si no, cada uno corre por cualquier lado. Y de ese orden permite la aventura, pero el aventurero tiene que volver al orden, si no es imposible jugar. Entonces, yo creo que no es difícil eso, porque es más difícil hablarlo, explicarlo, que cuando uno va y ve a un buen equipo jugar. Es como una vez dijo De Stéfano, Alfredo Di Stéfano dijo una vez, el fútbol, estábamos comiendo, un grupo de amigos, y dijo, así dejó los cubiertos y dijo, el fútbol es muy difícil. Claro, todos nos quedamos en silencio. Dice, hasta que aparece uno que juega bien y ya es un poco más fácil. Bueno, y eso sigue siendo así, ¿no? Claro que sí. Profe, recordando un poco ese Huracán que usted dirigió, Huracán que está muy de moda por estos días, le está yendo muy bien tanto en Argentina como en Copa. Yo veía un video suyo en el que usted explicaba de forma fascinante para mí, en una sola lección, cómo se aprendía algo, el achique, la recuperación del balón, el retroceso, el cabezazo al ataque, y todo esto hablando de esa su defensa del Huracán. Cuéntenos usted cómo recuerda esta época de dirigir en Huracán. También leí que mucha gente, cuando usted está en Argentina, los de Huracán, bueno, lo recuerdan con todo el cariño. ¿Usted cómo recuerda esta época? Wow, con una alegría enorme, porque es cierto que muchas veces uno se pasa la vida buscando un equipo que juegue de esa manera. Por lo menos es la manera que yo entiendo que hay que jugar al fútbol. La manera que aprendí de los grandes equipos, que sigo aprendiendo, de los grandes equipos que vi en el mundo, que aprendí de los grandes jugadores, y bueno, y ese equipo respondía a esa visión y a ese concepto del fútbol que yo tengo. Y tenía la particularidad de transformarme a mí, cuando empezaba el partido, en un hincha también, en un espectador. Yo también me emocionaba con ese juego, porque además tenía algo muy importante, ¿no? Que yo creo que en ese equipo lo logré, en otros no. El entrenador no es el que decide, el entrenador prepara y el jugador decide, el equipo decide dentro de la cancha, y es algo hermoso para un entrenador cuando el equipo hace algo que no estaba previsto y que lo inventaron en ese momento. Lo inventaron porque se sienten capaces de inventar, porque se sienten con seguridad para decidir. Y yo creo que si uno ve el fútbol europeo ahora, no sé, en Colombia, en Argentina no los veo, los entrenadores aquí están permanentemente haciendo señas como si ellos fueran los que deciden, como si los jugadores fueran títeres. En realidad les enseña a nadie, porque el jugador no puede mirar al entrenador y jugar. Le hacen seña para el periodismo, seguramente, o para la gente, para que digan, mirá qué metido está en el partido. Pero están demostrando una debilidad, es decir, no fueron capaces de darle al jugador la capacidad de decidir. El jugador se tiene que sentir capaz de decidir, el equipo se tiene que sentir capaz de decidir, porque además decide y tiene que fortalecerle esa capacidad de decisión, y el entrenador, una vez que empieza el partido, tiene muy poquito para agregar en el entretiempo, y a veces sí, a veces no. Entonces tiene todo el tiempo para preparar el equipo. Una vez que lo preparó, es como el director de teatro. Una vez que se levantó el telón, el director no tiene nada que hacer, están ahí los actores, ¿no?
Usted, profesor Capa, trabajó con Menotti, trabajó con Valdano, tuvo a Redondo, tuvo a Michel, a Laudrup, a Martín Vázquez, vio nacer a Raúl. En ese proceso interesante que nos menciona, del orden a la aventura y regresar al orden cuando la exigencia del partido lo determine, el entrenador a esos genios, a esos talentosos, ¿qué tanto de orden le debe dar, en qué momento, y qué tanto dejarlo a la aventura que él decida dentro de la cancha? Bueno, tengo que volver a mi gran maestro que fue Menotti. El jugador tiene obligaciones y posibilidades. Si yo lo lleno de obligaciones, le quito posibilidades. Y si no le doy ninguna obligación, entonces es un caos. Entonces hay que encontrar cuál es el equilibrio, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que practicar. ¿De qué manera se practica? Jugando, naturalmente. Que se tienen que practicar porque igual que nosotros tenemos mecanizaciones, por ejemplo, cuando conducimos un auto, a veces inconscientemente apretamos, damos los cambios, venimos para acá, porque no pensamos, a ver, ahora pongo primera, ahora pongo segunda, ya está mecanizado. Y después está la conducción, a ver si conduzco bien o mal, pero eso está mecanizado. Y lo mismo ocurre en el fútbol, lo mismo ocurre en un equipo. Hay cuestiones, por ejemplo, si están los cuatro defensores, la pelota va para atrás, un jugador contrario tira la pelota para atrás y ahí voy encima de la pelota para que no haya posibilidades de que lleguen al gol. Bueno, esa acción está mecanizada, pero ya lo saben los jugadores para salir rápidamente. El pressing también está mecanizado. Tengo que ir al que tiene la pelota y a los posibles receptores, achicarle el espacio al rival, hacia adelante y hacia los costados. Lo que hace el Barcelona, lo que hace el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que lo vemos en la práctica. Bueno, esas cosas están mecanizadas. A partir de ahí, también hay conceptos del juego que el jugador maneja y después improvisa en base a esos conceptos. Por ejemplo, en ese Huracán había 4 o 5 jugadores que siempre estaban rotando cuando teníamos la pelota. Y eso salió de una idea, pero también del ensayo. Es decir, cuando jugábamos en entrenamiento, ahí los jugadores fueron encontrando la manera de rotar sin chocar o sin juntarse todo en un lado y despoblar el otro lado. Bueno, todo eso, digamos que forma parte de la tarea del entrenador previa a los partidos. Y también, insisto, fortalecer la capacidad de decisión del jugador, que el jugador se sienta con confianza y que sepa que si se equivoca, pues mala suerte, ya está, la próxima lo hace mejor. Eso es lo que yo entiendo la tarea del entrenador. Lo cual no quiere decir que uno tenga éxito, porque a veces sale bien y otras no, pero esa es la idea, ¿no? Profe, usted también tuvo a Freddy Rincón. ¿Por qué Freddy no se pudo adaptar al Real Madrid, no se pudo adaptar al fútbol español? Había mucho rigor para él. ¿Las cosas externas de pronto también lo afectaron? Uy, Rincón, tengo un recuerdo hermoso con Freddy, un jugador enorme, un jugador de ese equipo de Colombia. Y yo grité un gol de él en el Mundial de Italia. Yo estaba en la cancha, que era una injusticia que perdiera ese partido Colombia. Una Contra jugada Alemania. contra Alemania, eso es. Una gran jugada de Valderrama y gol de Rincón. Lo grité una barbaridad ese gol, era injusto que perdiera. Bueno, eh, porque el Real Madrid en ese momento estaba pasando un mal momento. Llegó en un momento inadecuado. Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Porque a veces uno llega a un lugar antes o después del momento adecuado. Me refiero al fútbol, ¿no? Y yo, por ejemplo, llegué a Huracán en el momento preciso y en otros equipos no, porque todavía había que ajustar un montón de cosas, se necesitaba más tiempo. Y Freddy llegó al Real Madrid en un momento muy complicado institucionalmente y futbolísticamente también. Pero, claro, no pudo imponer su gran categoría. Y tengo una anécdota con Freddy,
cuando él jugaba en el Corinthians, yo estaba entrenador de Racing y jugamos en el Morumbí y después en Avellaneda. Pero él a Avellaneda no fue. En el Morumbí terminó el partido y Freddy me dio su camiseta, la tengo como un trofeo. Una gran persona y un jugador extraordinario. Ahora, profe, usted ha sido un admirador de la época de Maturana, de la época Sí, del Bolillo Gómez. sí, Ellos además partían de un principio que en sus equipos fue fundamental y fue la tenencia de la pelota. claro, Si se claro, tiene la pelota, pues la posibilidad de hacer fútbol es mucho más clara. Hoy, claro. hoy se ve que los equipos quieren salir jugando con laterales, con los centrales, que los extremos que antes eran extremos con su perfil natural, juegan con perfil cambiado y se le pide a todos los jugadores marcar, incluso a los delanteros, por esa presión alta que hacen muchos de los equipos del momento. ¿Te gusta eso que se está viviendo hoy? Bueno, digamos que eso que se suele calificar de moderno, lo hacía Holanda en el 70, el 74. Eso es lo que Rinus hacía. Michel. Claro, Rinus Michel presionaba alto, rotaban los jugadores, los que estaban adelante también, naturalmente, tenían que colaborar en la recuperación de la pelota. Eso lo hacía Holanda, ya digo, en el 74. De modo que no es nuevo eso. Ahora, es cierto que yo a veces pensaba que hay jugadores que pueden ir a presionar y otros no. Pero resulta que cuando yo vi varios equipos que dirigió Guardiola, empezando por el Barcelona, resulta que los que yo pensaba que no tenían capacidad para ir a presionar, lo hacían también. Yo creo que un chico joven puede también colaborar en la recuperación de la pelota, aunque él no recupere la pelota en la presión alta, pero está perturbando la salida del rival y finalmente la puede recuperar un compañero más atrás. Si él no interviene, el rival viene suelto y la cosa se complica para los de atrás para que recupere. Bueno, sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero insisto, tácticamente eso es la versión moderna de Rinus Michels. Eso ya lo hacía Holanda hace no sé cuánto, del 74 hasta ahora, ¿cuántos años ha? 50. Bueno, hace 50 años la hacía ya Holanda y bueno, está bien en la medida en que una vez que se recupera la pelota, ¿qué hacemos con la pelota? Porque la tenencia, algunos cuestionan la tenencia de la pelota y yo digo que es más o menos como la tenencia de dinero. Si a alguien le dan $1.000.000 para más o menos que acomode su vida, y el tipo se compra $1.000.000 en caramelo y chupetines, pues desperdició. Entonces nadie puede decir, no hay que tener $1.000.000. Sí, hay que tenerlo, pero hay que saber usarlo. La Claro. pelota también, hay que tenerla y hay que saber usarla. Es decir, lo que está haciendo el Barcelona, lo que hace el Paris Saint-Germain, que son para mí en este momento los dos mejores equipos que hay en Europa, bueno, hacen todo para recuperarla, pero una vez que la recuperan, la utilizan muy bien, ¿no? Profe, ¿James Rodríguez está en los jugadores que a usted le gustan, en los que encajan en su filosofía? Sí, sí, lo conozco desde cuando estaba en Banfield, porque yo en esa época estaba en Huracán. Y cuando jugamos Huracán y Banfield, cancha de Huracán, él entró en los últimos minutos. Era un chico, era un niño todavía. Lo conozco de ese momento. Ahora, no sé por qué, eso sí que no lo puedo saber, porque uno de afuera no lo sabe. Ha tenido oportunidades y no ha podido demostrar todo lo que sabe en algunos equipos como el Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro, no sé si usted lo vio, tuvo la posibilidad de seguirlo en el Rayo Vallecano, que entiendo que es un equipo de sus afectos. Sí, En el Rayo no lo puso el técnico sí, prácticamente nunca. así Eh, es. ¿Qué pudo pasar ahí? Eso sí que no lo sé, pero a mí me parecía algo muy raro, porque además es un técnico que hace jugar bien al equipo. Y a mí me parece, viendo los demás jugadores, sin faltar el respeto a los demás, que ahí James Rodríguez tenía un lugar seguro. Pero bueno, esas son cosas internas que uno de afuera
yo por lo menos no soy capaz de saber por qué. Le iba a preguntar, profe, si cree que este Barcelona tiene algo de cruyffismo, de guardiolismo, de los dos, una mezcla. Sí, 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 es parecido. Tiene la misma idea de presión alta y de posesión de la pelota hasta encontrar la jugada de gol. Tiene dos extremos que son muy buenos, sobre todo Yamal, que es un jugador extraordinario, que tiene todas las características para convertirse en un crack. Yo creo que el mundo se apresura, el mundo futbolístico, a decir que ya es un crack. Es un niño, no sé si tiene 18 años, pero tiene todas las 17. características, claro, tiene todas las características para ser un crack porque tiene recursos increíbles. El otro día hizo un gol con la punta del botín, cuando precisamente no tenía tiempo de sacar la pierna, entonces venía la carrera y le pegó con la punta, lo que hacía Romario, lo que hacían los grandes jugadores, ¿no? En esas circunstancias. Después mete pelota de gol, en fin. Tiene la misma idea que ha tenido Johan Cruyff y que ha tenido Guardiola, es exactamente la misma, que viene, ¿cuál es el origen de esa idea? Volvemos, Rinus Michels. El Ajax, Sí, el año de la selección de Holanda, ¿no? También. claro. Ahora, profe Capa, sobre Yamal, sin duda que es un niño, tiene 17 años, muchos lo comparan con los comienzos de Messi, incluso con los comienzos de Ah, Pelé, con los comienzos de muchos jugadores. ¿Usted cómo haría un paralelo entre lo que es Yamal hoy como semilla, porque es una semilla, todavía falta mucho camino por recorrer, y lo que puede llegar a ser? bueno, de acuerdo con las condiciones puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de estos tiempos. Sin duda alguna, ¿no? En este momento es un jugador decisivo en el Barcelona. Yo a los 17 años tenía toda la intención de jugar en la primera de Villamitre, en Bahía Blanca, y este chico es decisivo en el Barcelona con 17 años, por lo tanto tiene un futuro extraordinario. Ahora, el sistema es tan perverso que es tan fácil que un jugador se desvíe, que un jugador empiece a creerse el dios del mundo y empiece a mermar su capacidad, que yo tengo miedo de eso. No cualquiera es Iniesta, por ejemplo, no cualquiera es Messi también, porque ha sabido protegerse de todo eso. En cambio, Maradona no supo protegerse de ser Maradona. Y hay muchos jugadores que no pueden protegerse de eso, ¿no? No cualquiera es Iniesta, no cualquiera es Xavi, que se han mantenido, pero espero que sí, ¿no? Porque está en esa escuela. Ahora, si el sistema no lo perturba, estamos en presencia de un jugador de esos que hacen época, pero más que hacer épocas, yo creo que, ¿sabe cuál es lo más importante? Que uno cuando juega al Barcelona está esperando que le den la pelota a él a ver qué hace, como nos ocurrió con todos los grandes jugadores, ¿no? Y Vinicius, Bueno, a mí Vinicius me parece un jugador rápido, un jugador que tiene habilidad porque es brasileño, pero está lejos de Yamal, por ejemplo. Para mí está lejos en cuanto a la concepción del juego, es decir, es un jugador que, por ejemplo, encara 20 veces y le salen dos. Y es muy difícil que Vinicius ponga una pelota de gol, a veces lo hace, claro, también. En fin, es un jugador importante, por supuesto. Un jugador rápido, un jugador hábil, pero para mí no es el grandísimo jugador que tiene fama de ser. Para mí está lejos de Rivaldo, por ejemplo, está lejos de Ronaldinho, de esos jugadores que fueron verdaderamente cracks. Está lejos de Ronaldo el brasileño, está lejos de, yo qué sé, de todos los cracks que tuvo el fútbol brasileño, pero sobre todo está lejos de Neymar, cuando Neymar todavía era jugador de fútbol, desde mi punto de vista, ¿no? Por suerte el fútbol admite discusiones y admite muchas opiniones. usted dice Neymar cuando era jugador de fútbol. Si Neymar hubiera seguido en esa línea de jugador de fútbol, sin tantas lesiones, sin tantas distracciones, hubiera podido llegar al nivel de un Ronaldo Nazario, de los mejores de Brasil. Sí, 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 seguramente.
Yo creo que, pero claro, uno opina de los demás, Dios mío. Bueno, me atrevo. Yo creo que cometió un error al irse del Barcelona. Estaba en un equipo extraordinario, un equipo que él disfrutaba, lleno de jugadores, que jugaba un fenómeno, que ganaban. Pero bueno, qué sé yo. Yo creo que ahí empezó otra etapa para él, ¿no? Sí, sí, pero tenía también todas las condiciones para ser uno de los grandes, efectivamente. Recientemente, Cristiano Ronaldo manifestó que era el mejor del mundo, que lo había sido durante muchos años. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Quién era el mejor del mundo? Cristiano Ronaldo. No, no, Cristiano Ronaldo era uno de los mejores definidores de la historia del fútbol. Pero de ahí a ser el mejor jugador del mundo está lejos de los grandes jugadores. Porque él era un definidor tremendo, contundente, indiscutible. Un tipo que hace 50 goles por año no se le puede discutir. Hay que protegerlo, cuidarlo, que no se resfríe y, y yo qué sé, y llevarle el desayuno a la mañana. Ahora, si me preguntan que yo lo compare con los grandes jugadores, insisto, con Rivaldo, con yo qué sé, con Messi, no se puede comparar porque era otra cosa. Hay que compararlo con los grandes definidores que hubo en la historia del mundo, que no es nada, que no es nada menor, por supuesto, pero no tiene nada que ver con ser Messi, por ejemplo. Vamos a ver, hizo más o menos la misma cantidad de goles que él, pero además jugaba al fútbol en toda la cancha. Cristiano Ronaldo no. Ahora, claro, Cristiano Ronaldo te permitía comer y vestirte bien para que vos puedas hacer poesía, eso sí, y eso es indiscutible. Claro, ahora, a propósito de Messi, la selección argentina de Scaloni. Scaloni llega sin ninguna experiencia en un gran equipo, llega de la sub-20 de la selección de Argentina. ¿Por qué logra lo que logró con una selección como la de Argentina, donde habían prácticamente aburrido a Messi, que renunció una vez al equipo, y donde prácticamente no creían en Argentina en ese equipo? Bueno, en primer lugar porque la experiencia es un valor, pero no es el más importante ni el único. Bueno, yo conozco mucha gente con experiencia que son verdaderos idiotas, a pesar de ser. Y conozco chicos jóvenes que son muy inteligentes y no tienen experiencia en la vida. Y sin embargo toman decisiones mejor que tipos que tienen experiencia. También conozco tipos con experiencia que son grandes tipos, grandes personas. Quiero decir que eso no define. Ahora, ¿qué define? Define el conocimiento del juego, la capacidad de transmisión, la capacidad de liderar, pero no liderar porque se impone, sino liderar porque lo reconocen los jugadores como líder. La capacidad de elegir los jugadores, y bueno, todo eso, y la inteligencia, todo eso demostró Scaloni y su cuerpo técnico. No solamente él, ¿no? Supongo que todos los demás también. Y entonces, claro, hizo un equipo que juega muy bien al fútbol y le agregó a Messi. Y por lo tanto Messi en ese equipo que jugaba muy bien con jugadores de su mismo idioma futbolístico aportó toda la genialidad que es capaz de aportar. En cambio, en otras ocasiones no había equipo y le daban la pelota a Messi y Messi tenía que salvar el resultado y la vida de los argentinos. No podía. Messi solo, nadie puede solo. Hay que tener un equipo para que esos grandes jugadores puedan aportar lo que saben. Y fue lo que hizo Scaloni, eso, nada menos, ¿no? Y además, algo muy importante, estableció un vínculo entre la gente y ese equipo. ¿Por qué? Porque representa el sentimiento de la gente, ese equipo argentino, ¿no? Y eso es importantísimo. En un equipo como Argentina, un entrenador debe manejar igual a un Messi que a otro jugador que no tiene ni la trayectoria, ni el talento, ni los logros de Messi. Bueno, yo estoy ahora con una frase de Ancelotti que yo la llevé a cabo también. El entrenador no entrena a jugadores de fútbol, entrena a personas que juegan al fútbol. Y por lo tanto el tratamiento de las personas tiene que ser igual entre Messi y el último suplente. Ahora, evidentemente, cuando empieza el partido, cuando estamos hablando de fútbol,
Messi tiene un trato especial. ¿Por qué? Y porque es un jugador también especial, es un jugador superlativo. Es decir, Pelé, por ejemplo, nunca fue capitán en ningún equipo de Brasil, ni en la selección de Brasil, pero sí que seguramente era capitán adentro de la cancha, cuando empezaba el partido. Claro, esto es así. Ahora, el trato, eso lo dijo Ancelotti, estuvo muy bien. Dijo Ancelotti, yo no trato a jugadores de fútbol, yo trato a personas que juegan al fútbol. Y eso es muy bueno, efectivamente. Entonces, el mismo trato necesita Messi que otro jugador, eso es igual. Después, si hablamos de fútbol, como hay un programa de radio en Argentina que me causa mucha gracia, que dice, todas las pelotas al 10. A propósito de todas las pelotas al 10, profe Capa, el 10 clásico, el 10 estilo Valderrama, ese que usted admira, se está yendo del fútbol, está desapareciendo porque no hay talento o porque los entrenadores están buscando otro tipo de jugador. La mayoría de los entrenadores piensan más en el resultado que en el juego. Y entonces a esos jugadores talentosos les cuesta ser admitidos, porque siempre están bajo sospecha. El entrenador se siente más tranquilo cuando un jugador viene y corre, se tira al suelo. El entrenador, algunos entrenadores, otros no. Se tiran al suelo y luchan y corren a un tipo, y aunque se lo agarran de la camiseta y hacen faltas que llaman tácticas. Y el otro jugador por ahí no tiene esa característica, pero cuando recibe la pelota, gambetea uno, da 2 pelotas de gol y gana el partido. Pero hay que esperarlo durante todo el resto del partido. Entonces tienen menos posibilidades, menos apoyo que los otros que son útiles también, ojo, no estoy despreciando a esos jugadores, por supuesto, pero digo que cuentan con ventaja. En cambio, los otros jugadores, igual que la inteligencia, un tipo inteligente siempre es sospechoso, no se sabe de qué, pero es sospechoso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entre dos tridentes extraordinarios, Rodrigo, Mbappé y Vinicius, y el de Yamal, Lewandowski y Rafinha, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál lo seduce más? El del Barcelona, sin duda alguna, es el del Barcelona, porque ese tridente del Real Madrid resuelve más individualmente que colectivamente. En cambio, el otro resuelve mucho más colectivamente, ¿no? Las diagonales de Rafinha, por ejemplo, que son habilitadas por Yamal. Es decir, cómo se mueve Lewandowski a los costados, cómo se mueve hacia atrás para permitir esas diagonales, que también las hace Yamal. Juega más colectivamente, además en cuanto al talento individual, yo creo que sobresale Yamal, pero el resto es más o menos lo mismo, ¿no? Pero colectivamente juega mejor el del Barcelona, según mi criterio. El Mundial en el 30 empezó con 3 equipos, no vinieron los europeos, pasó a 24, pasó a 32. Vamos a tener el Mundial del 2026 con 48 y Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, propuso para el año 2030 un Mundial con 64 equipos. ¿Qué piensa de eso? Que es una lástima que yo no juego, porque Villamitro hubiera ido al Mundial, qué sé yo, no sé, o Bahía Blanca. Así que, mira, hablando en serio, las decisiones son, eh, digamos, motivadas por el negocio. Y por lo tanto no tienen nada que ver con el fútbol, con el juego, con el respeto a lo que significaba el Mundial. No tiene nada que ver. Entonces juegan una cantidad enorme de partidos, cada vez más equipos para que haya más televisión. ¿Cuál es el motivo? El negocio, el dinero. Bueno, a mí eso no me motiva nunca, nunca me motivó ni me motiva. Entonces, al contrario, como decía, según leí por ahí, Bertrand Russell, cuando aparece el dinero lo pone todo pata para arriba. Y al fútbol también. ¿Qué piensa del Brasil de hoy? ¿Por qué el Brasil de hoy está teniendo dificultades en Sudamérica? Bueno, cuando yo estuve en el Mundial de Brasil comentando, tomé un taxi y entonces hablando con el taxista que era brasileño, y yo con un brasileño digo, qué bien Brasil, no sé qué, y el tipo se da vuelta y me dice, ¿está hablando en serio?
Dice, a nosotros nos queda la historia y la camiseta, nada más. Yo creo que Brasil está lejísimo de lo que era, de lo que fue Brasil casi siempre, ¿no? Está muy lejos, pero usted se debe acordar también de la fábrica de laterales que era Brasil. Pero por favor, De Cafú, Roberto Carlos, empezando por de Djalma Santos, perdón, Dayalma Santos, y claro. Nilton Santos, ¿no? En el 58. Empezando por ahí, y ahora no hay, lejos están los laterales de ser parecido a lo que eran, no hablemos de Djalma Santos, que no lo vimos, pero que Cafú, vamos a hablar de eso, de Cafú, vamos a hablar de Roberto Carlos, vamos a hablar de Marcelo, vamos a hablar de esos laterales que fueron maravillosos, ¿no? sin duda, Está lejos Brasil de ser lo que era Brasil. Como dijo el pero taxista, le queda la camiseta y la historia, ¿no? claro, pero ¿qué le pudo pasar? No lo sé, eso. Apenas puedo saber lo que me pasó a mí en casa, que voy a saber lo que le pasó. Ahora, profe Capa, le pregunto por la comparación del fútbol suramericano con el fútbol europeo. Pasaron 24 años hasta que llegó Argentina en Qatar a cortar esa racha en favor de Europa. ¿Cómo ve el fútbol hoy entre estos dos continentes? Bueno, hay una ventaja enorme, una ventaja imposible de comparar, de permitir la comparación, porque Europa se nutre de los mejores, estamos hablando de los grandes equipos, de los mejores jugadores del mundo, y Sudamérica está programado para abastecer de jugadores al centro del poder económico futbolístico. Entonces, bueno, la distancia que hay también es imposible, porque antes los jugadores, la mayoría de jugadores de la selección de Colombia jugaban en Colombia, de Argentina jugaban en Argentina, etcétera. Ahora no. Entonces cada uno juega en un equipo distinto. Es muy difícil armar un equipo. Es muy difícil. Alemania cuando salió campeón, la mayoría de los jugadores eran del Bayern Múnich. España cuando salió campeón, la mayoría de los jugadores, me parece que hasta 8 jugadores titulares, eran del Barcelona. Entonces ya estaban armados los equipos. En cambio, a nosotros nos cuesta armar un equipo, ¿no? Porque son jugadores, uno juega en un equipo en Italia, el otro en Inglaterra, cada uno con un estilo diferente. Entonces, claro, tienen ventaja los europeos, que es una ventaja económica, una ventaja enorme económica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con Menotti y trabajar con Valdano? Usted trabajó con los dos. Una diferencia enorme. Menotti, un entrenador consagrado, un maestro, y Valdano, cuando yo trabajé con él, no había dirigido nada, estaba empezando a dirigir, prácticamente era... yo me aproveché del nombre de Valdano y él se aprovechó de mi experiencia para hacer un matrimonio de conveniencia, ¿no? Pero no, nada que ver, es una cosa absolutamente diferente, ¿no? Con Menotti aprendía y sigo aprendiendo cada vez que escucho una entrevista o que leo una entrevista de las tantas que le hicieron. Y Valdano era un compañero de trabajo que recién empezaba, ¿no? Las diferencias que existieron entre el menotismo y el bilardismo, ¿qué le dejaron al fútbol? Es que eso es eterno. También ocurrió entre Mourinho y Guardiola. Son dos maneras de ver el fútbol y ver la vida. Y eso va a perdurar. Antes no, es decir, cuando yo estaba hablando de mi formación, no había alguien que decía, no, hay que jugar para que el rival no juegue, hay que ser práctico, eso no lo decía nadie, no había. Cada uno jugaba de acuerdo a las posibilidades que tenía, pero jugaba tratando de jugar mejor que el rival. Antes no existía. A partir de no sé qué tiempo, ahora exactamente no lo puedo decir, sí hubo la división. Empezaron los equipos a decir, si yo marco al rival y el rival no juega, por ahí aprovecho un tiro libre, aprovecho un córner. Bueno, entonces ya se formaron las dos ideas. En Argentina tiene el nombre de Menotti y de Bilardo porque fueron los campeones del mundo. Y en otros lugares tiene otros nombres. Pero es que eso es insalvable. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, a ver, entre el Barcelona y ahora Mourinho está en otra. Pero si tuviera Mourinho estaría
justamente en la antítesis de lo que es el Barcelona. Ancelotti el Cholo. Exactamente, ahí está. Ahí está. Y si uno compara el Barcelona con el Atlético de Madrid, pues son dos ideas distintas. Y eso va a perdurar siempre. Lamentablemente, esas ideas también ganan a veces, porque esto es un juego. Claro. Entonces, bueno, en Argentina hay una curiosidad también, ¿no? Que no tiene nada que ver, a nosotros no nos importa, pero a ellos sí. Dicen que Bilardo era ganador y Menotti era un vendehumo. Resulta que Menotti ganó 6 títulos y Bilardo 2. Pero bueno, se lo toma como ganador a Bilardo, al bilardismo, ¿no? Bueno, eso no Pasa. hay con qué luchar contra eso. Pasa. Profe Capa, hoy en día la figura del entrenador de fútbol ha alcanzado un reconocimiento casi reverencial. ¿Es más importante el entrenador hoy que el entrenador de antes? ¿Y qué participación tiene en un equipo de fútbol, en sus decisiones, en su manera de dirigir, de actuar con respecto a los jugadores? Es cierto, y ahora es más importante que antes, por una razón que a mí me parece, debe haber otras también, pero la que a mí me parece más importante es que antes los jugadores sabían mucho más de fútbol de lo que saben ahora, porque ahora fueron preparados, entrenados de pequeños, de niños, en otra idea de fútbol. Por lo tanto, lo han hecho obedientes, en vez de despertarle la curiosidad y despertarle la posibilidad de que ellos vayan descubriendo cosas. Entonces, el jugador se ha hecho obediente y desconoce el juego. Estamos hablando de la mayoría, porque hay otros que no, evidentemente, ¿no? Siempre, por suerte, el fútbol tiene siempre una llama que no se apaga nunca. Siempre aparece algún jugador, algún equipo que permite la esperanza. Pero en general es así. Entonces, claro, al tener jugadores que no entienden el juego, el entrenador es mucho más importante que antes, porque antes uno encontraba a jugadores que entendían el juego. Mira, te voy a contar una anécdota que no tiene mucha trascendencia, mejor dicho, ninguna, nada más que en mi ciudad. Cuando yo jugaba en la selección de Bahía Blanca, había un compañero, porque el entrenador en esa época no nos decía nada, les entrenaba el equipo y ya está. Y había un jugador nuestro, el número 10 precisamente, que él antes del partido siempre tenía la misma característica, ¿no? Se frotaba las manos y decía, vamos a ver cómo se paran estos 10 minutos, ¿eh? Eso es. O sea, él ya, a ver cómo juega el rival para ver cómo teníamos que jugar nosotros. Es decir, eran tipos que sabían de fútbol y uno tenía que entender. A mí me ponían a mí, voy a hablar de otro jugador, o sea, lo ponían de lateral y no le decían cómo había que jugar de lateral. Él ya sabía cómo tenía que jugar de lateral. Además, los jugadores que habían antes veteranos iban ayudando al novato, lo iban, digamos, orientando, espera, no te apures, pásala, quieto, un poco más a la izquierda, le iban diciendo, y el tipo, los jugadores sabían de fútbol. Ahora no. Entonces, claro, el entrenador es cada vez más importante. Lo que pasa es que el entrenador, la mayoría de los entrenadores, están en otra cosa, no les interesa mucho el juego, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos partidos aburridos. Por eso yo, por suerte que ya estoy jubilado del fútbol, veo los partidos que me interesan. Los otros no los veo porque no me interesan. Usted nunca se jubilará, profesor Capa. ¿Cuál es su top 3 de entrenadores en la historia? Perdón, El que top no... 3 suyo, los 3 mejores entrenadores de la historia. Bueno, yo creo que los dos que fueron más importantes en la historia contemporánea fueron Rinus Michels con la táctica, que redujo los espacios y por lo tanto el tiempo también a los rivales. Y bueno, eso fue una opción táctica a favor del buen juego, ¿no? Y el otro es Menotti con los conceptos. Es decir, los conceptos son los que te permiten entender de qué se trata algo. Es decir, a partir de Menotti nosotros entendimos la intimidad del fútbol.
a partir de los conceptos. Y el entrenamiento a partir de acciones de juego y a partir de esos conceptos. El respeto de esos conceptos básicos que están antes de cualquier táctica, que pertenecen al juego mismo. Yo creo que son los dos más importantes. Y después hubo un montón de grandes entrenadores, Tele Santana, qué sé yo, no me acuerdo ahora, tantísimos grandes entrenadores, Cruyff, Guardiola en este momento, ¿no? Que es uno de los grandes entrenadores. Yo qué sé, hay otros, muchos muy buenos entrenadores, pero para mí los dos más importantes de la historia contemporánea fueron Rinus Michel y Menotti. El Pacho Maturana, otro gran entrenador, Bolillo Gómez, qué sé yo, siempre me olvido, nombro algunos y otros se me van, ¿no? Defender, recuperar, gestar y definir, como decía Menotti, sigue teniendo toda la vigencia. Eso es el juego, en eso consiste, ¿no? Y después hay otro concepto básico que es el engaño. Claro. Es el engaño, pero no solamente del fútbol, de cualquier juego. Del ajedrez también es el engaño. El engaño es el concepto más importante del juego, y aquellos que hablan de fútbol directo están ignorando ese concepto del engaño. El fútbol directo es que si yo apunto al número 3, le doy la pelota al número 3. Y bueno, entonces es un fútbol donde sí se tiene que imponer por la fuerza, por la velocidad, pero no por el talento. En cambio, si uno tiene a Valderrama hace así, resulta que era para darle la pelota al otro que está a la derecha. Y ahí me engañó, y no hace falta correr mucho ni tener mucha fuerza, ¿no? Destáqueme una virtud de Maradona y una virtud de Messi como fundamentales. Maradona tenía la relación más íntima del fútbol que yo he visto con la pelota, la tuvo Maradona. Se amaban. Maradona amaba la pelota y la pelota amaba a Maradona. Es algo maravilloso lo que hacía con la pelota. Y Messi tenía, la característica más importante de Messi es que un jugador de tanta habilidad, capaz de gambetear a 4 jugadores en una baldosa, la visión de juego que tenía. Eso es muy raro, porque generalmente los habilidosos se conforman con la habilidad, que les alcanza, naturalmente. Pero y también lo tenía Maradona, eso, ¿no? Y Messi también tiene una relación. No quiero decir con esto que otros jugadores no han tenido relación con la pelota, que lo han tenido y la tienen. Pero lo de Maradona era especial. Hay una anécdota que contaban los jugadores del Barcelona, cuando Maradona apareció en el primer entrenamiento, que el utilero le dio las medias como si fuera un bollo, ¿no? Como colgaban antes las medias puestas así, una dentro de la otra, y Maradona esa media la fue llevando con jueguitos, pim, pam, hasta el lugar donde él se cambiaba. Entonces los demás jugadores lo miraban como diciendo esto. Yo no he visto a Maradona hacer jueguitos con una pelota de ping-pong, que es una cosa imposible. Es algo que esa relación que tenía con la pelota Diego era única, ¿no? Y una virtud de Pelé y una virtud de Cruyff. Bueno, Pelé tenía tantas virtudes que destacar una era imposible, ¿no? Pelé era la sorpresa, Pelé permanentemente sorprendía. Y además era ganar el partido, era darle la pelota a él para que gane el partido. Engañaba, venía un centro y amagaba que le iba a parar con el pecho, agachaba la cabeza y le pegaba con la cabeza. Yo qué sé, era el engaño, era la sorpresa. Pelé era todo, era todo. Los jugadores que han jugado en contra de él, de Argentina, que yo conozco, el Coco Basile, por ejemplo, Perfumo, que también yo tenía relación con él, no le podías hablar de otro jugador. Para ellos era Pelé y punto. Los demás estaban. Ratín, que lo ha dicho muchas veces. O sea que una virtud de Pelé es imposible. Bueno, una virtud de Pelé es ser Pelé. Esa es la virtud que tenía. ¿Y de Cruyff? Cruyff tenía un dominio del juego, de la situación, de ese partido, un dominio tan grande, además del manejo de la pelota. Es decir, el partido se desarrollaba alrededor de Cruyff. Hasta el árbitro lo miraba de reojo para ver a ver si cobraba algo o no.
Tenía una personalidad increíble. Es decir, Valdano cuenta una anécdota que refleja eso. No sé qué le reprochó en un partido que jugaban por la Copa del Rey, Valdano en el Alavés, y, y Cruz lo miró y le dijo, ¿cuántos años tienes? Y Valdano le dijo 18. Dice, a los 18 años a Cruyff se lo trata de usted. No hay más que hacer. Profe Capa, usted estudió filosofía y Sí, psicopedagogía. sí. ¿Qué tendría que estudiar un entrenador hoy para ser mejor entrenador? Tendría que haber muchos partidos, muchos jugadores, y si ha jugado al fútbol, mejor, porque entonces se entendería muchas cosas que si no uno no juega, las tiene que entender intelectualmente, que es más difícil. En cambio, si las ha vivido, las puede entender mejor. Pero bueno, no importa el nivel donde has jugado, ¿no? Porque eso depende de la capacidad individual. Pero lo que tiene que saber es el juego, entender el juego. Tratar de aprender, de agarrar todas las declaraciones que hizo Pacho Maturana, las que hizo Menotti, las que hizo Tele Santana, o sea, de los grandes entrenadores, de Cruyff, y ver muchos partidos de antes y de ahora, y entonces, bueno, ahí puede, eso es lo que después si estudia filosofía o no. Yo estudié filosofía y psicopedagogía, y lo único que aprendí es todo lo que tendría que saber de esas materias. Bueno, profe, para despedirlo, quiero que nos ayude con una cosa y se lo pido como colombiano. En Colombia estamos cansados de ser segundos, segundos en la Copa América, acabamos de ser segundos en el torneo sub-17, nos empató Brasil al minuto 87, perdimos por penaltis, nos eliminaron del último mundial al que asistimos por penaltis frente a Inglaterra. Somos segundos y se habla de falta de mentalidad para poder dar un paso, un salto de calidad. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué hay que hacer en un país como el nuestro que no ha ganado nada? Únicamente una Copa América por allá en el 2001. Apostar por la identidad futbolística, que es clarísima además, por lo menos para mí desde afuera, una identidad muy clara, y insistir con esa identidad, porque no hay otro camino que ser como uno es. No hay otro camino mejor que ser como el que uno es. Yo creo que eso es lo más importante y además valerse de lo que pasaba con Argentina, que también le decían a la selección que no tenía no sé qué, que le faltaba no sé cuánto, que Messi no cantaba el himno, que no ganábamos por esto, por lo otro, hasta que empezó a ganar. Cuando respetó más que nunca su identidad futbolística fue cuando empezó a ganar. Y ganó por penales, antes perdía por penales, porque el jugador se sintió más respaldado, más seguro, o por casualidad, porque el juego también, perder por penales es una casualidad. Es decir, eso lo decía Cruyff también. Holanda perdió la final y es recordada todavía por toda la gente. No se trata de ganar, se trata uno gana si es como es, y después, bueno, hace lo que puede. Uno pierde, aunque gane el partido, si uno deja de ser como es, porque eso, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, no lo tomen esto como un consejo, porque yo no soy quien para dar consejos, por supuesto. Tómenlo Pero por favor, como una opinión. por favor, profesor Capa, ¿qué selección le gustó más? ¿La Argentina de Menotti 78, la de Bilardo 86 o la de Scaloni 2022? Yo nunca comparo, no tengo por qué comparar ni tengo por qué elegir. También me gustaron otras selecciones que no fueron campeonas. Y también, porque eso es, después, ya insisto, ser campeón o no, la cuestión es llegar hasta ahí arriba. Uno llega hasta ahí arriba, por ejemplo, Holanda, con 3 generaciones distintas fue finalista de la Copa del Mundo. Perdió las 3, pero estuvo ahí y sigue estando ahí siempre. Bueno, alguna vez le tocará ganar. Sí, hay grandes jugadores de baloncesto de la NBA que nunca ganaron un campeonato y sin embargo son considerados parte de la gran historia. Stockton, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquet. Soy de una ciudad de básquet que es Bahía Blanca.
Stockton, que nunca ganó un campeonato y está considerado uno de los mejores jugadores. Holanda, que nunca ganó un campeonato del mundo y sin embargo está considerada, bueno, Holanda, Países Bajos, está considerado uno de los mejores fútbol del mundo. Ahora, ya sé que uno lo que quiere es ganar. Bueno, pero si lo que tiene que encontrar es su propio camino y ahí algún día le tocará ganar seguro. Claro, y eso es fundamental. Ser uno, hacer el propio camino y pensar que en el futuro y las cosas que vienen después hay que mirar el pasado para poderlas encontrar. Claro. Profesor Ángel Capa, un privilegio, un honor realmente poder compartir con usted y recibir toda esa experiencia, todas esas sugerencias, porque usted dice que no da consejos y todo el conocimiento. Muchísimas gracias y que podamos compartir con usted muchísimos años más. Bueno, muchas gracias por llamarme. Un abrazo para usted y también para Tatiana, lamentablemente que no funcionó el sonido y lo lamento mucho. Un abrazo también para ella y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por llamarme. Ángel Capa en Zona Fútbol de AS Colombia.